El relato del llamado de Moisés no es solo un episodio de la historia y más de la historia del liderazgo de Israel, sino también que es una poderosa narración sobre la gracia, sobre la paciencia, sobre el poder de Dios que nos capacita a todos aquellos que hemos sido llamados. Moisés, antes de la comisión que Dios le había dado de liberar a Israel, levanta una serie de excusas que solo reflejan el temor, pero también refleja una lucha interna con lo que es su identidad, su pasado, su fe. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 4, del 1 al 17, encontramos que hay una secuencia de objeciones que revelan lo que hay en el corazón, el conflicto humano contra el conflicto divino. Y vamos a ver estas excusas, también vamos a ver la respuesta que Dios da a Moisés, que son lecciones que nosotros podemos aprender para nuestra vida eterna. La primera excusa era: ¿y si no me creen ni me escuchan? Moisés comienza con dudas dirigidas no a Dios, sino al pueblo de Israel. Ya no cuestiona la autoridad divina, sino que cuestiona la legitimidad como mensajero. Esta inseguridad tiene raíces profundas porque Moisés había intentado una vez ya liberar a su pueblo por medio de recursos humanos, pero le fue mal, fracasó. Ahora él teme no ser recibido como líder después del fracaso anterior, pero Dios le responde de una manera magistral. Dios no desestima la preocupación de Moisés, sino que provee 3 señales. La vara convertida en serpiente, que era símbolo del poder transformador de Dios sobre lo que es ordinario o común. También está la mano leprosa, que fue sanada, que muestra la autoridad de Dios sobre el cuerpo y también sobre toda la enfermedad. Y el agua convertida en sangre, que anticipa lo que sería el juicio de Dios sobre Egipto, pero también revela que Dios controla los elementos de la naturaleza. Estas señales que Moisés presentaría no serían trucos de magia, sino más bien la manifestación de que Dios estaría con Moisés. Y podemos aprender que Dios no solo nos llama, sino que confirma nuestro llamado para que el que sea llamado esté seguro de lo que Dios está haciendo. La segunda excusa de Moisés fue: Señor, nunca he sido elocuente. Moisés se percibe a sí mismo como limitado en su habilidad de comunicación. Aquí hay una excusa que apunta al sentido de la insuficiencia, y algunos sugieren que tenía algún impedimento en el habla, tartamudo o gago. Otros piensan que simplemente se sentía lo que era inadecuado para actuar con diplomacia y presentar un buen discurso delante del faraón. Pero cualquiera que sea, Dios responde con una verdad teológica que es crucial para la vida de cada uno de nosotros. Dios dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo el Señor? O sea, Dios es el creador y soberano, incluso, amigos queridos, sobre nuestras debilidades. La elocuencia no determina la eficacia del mensajero. La presencia de Dios es la que determina el poder del mensaje. Entonces nosotros podemos ver que Dios le dice: ahora ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Miren, nosotros vemos un principio aquí, un principio que será eterno o es eterno. Y es que la gracia capacita donde la naturaleza limita. Como diría el apóstol Pablo siglos después: mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La tercera excusa: por favor, envía a otro, que no era ya una excusa, sino un argumento, una súplica abierta para evadir el llamado. Y Moisés ha agotado sus excusas y en el fondo confiesa realmente lo que muchas veces también nosotros sentimos, y es miedo de ir a cumplir la misión.
No por falta de señales o por falta del poder divino, sino por el peso de la misión. Es una misión tremenda la de Moisés. Pero Dios dice que se enojó contra Moisés, dice el texto bíblico, no por la duda, sino por la persistencia, la resistencia a obedecer. Pero aún en la ira, Dios responde con gracia, la gracia divina. Dios envía a Aarón, su hermano, como un portavoz. Entonces aquí Dios establece una dinámica, la dinámica de apoyo mutuo. Aarón hablará, pero Moisés recibirá la palabra de Dios directamente para luego transmitirla a Aarón. Dios no revoca el llamado de Moisés, pero adapta su llamado a la fragilidad del ser humano. Y este gesto revela la paciencia de Dios, que es más grande que nuestras excusas. Nosotros podemos aprender que Dios no llama a los capacitados, pero Dios capacita a los llamados. Cada excusa de Moisés fue respondida con una promesa o un acto de gracia. Dios, recuerden esto, no busca perfección humana. Dios lo que busca es disposición a obedecer. La misión divina no depende de la autoconfianza. La cultura actual nos valora lo que es la autoestima, pero la Escritura destaca la confianza en Dios. Moisés no se creía capaz, y fue esto precisamente lo que le permitió que dependiera enteramente de aquel que se llamaba a sí mismo el gran yo soy. El liderazgo espiritual se construye sobre una obediencia, no sobre la habilidad. Al final, Moisés acepta el llamado que Dios le hace, pero lo hace en silencio. No responde con ningún otro discurso heroico, sino con una sumisión humilde. Su obediencia, más que su talento, será lo que Dios usará para librar a su pueblo. Por eso, muchos creyentes hoy sienten el llamado de Dios, pero levantan excusas muy parecidas a la que Moisés ponía. No tengo suficiente preparación, no me van a escuchar, no soy bueno hablando, y bueno, mejor que otro lo haga. Y yo quiero decirle, amigo, que Dios a nuestras excusas responde igual como lo hizo con Moisés. Nos dice: yo estaré contigo. Tu misión no depende de tus habilidades naturales, sino más bien de la presencia de Dios que irá contigo de una forma sobrenatural. El llamado de Moisés, las excusas que él puso, solo reflejan la lucha de todos nosotros cuando Dios nos hace un llamado. Dios nos muestra que el llamado de Dios es legítimo y que podemos tener temor, pero no rehusar a obedecer a Dios. La clave no es sentirse digno, sino estar dispuesto, porque Dios da la boca, también da la palabra, y al que llama, Dios lo respalda. Ahora, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar.